Bienvenido a Verdad Sin Límites y yo soy tu anfitrión Walter Swain. Y aquí en Verdad Sin Límites, lo que hemos hecho recientemente, hemos hecho algunos episodios y también entre tanto algunos otros sobre otros temas, pero estamos siguiendo una serie de estudios mostrando y demostrando las pruebas, las evidencias del cristianismo, que sí es cierto, sí es verdad, y que sí uno puede confiar en la palabra de Dios, en Cristo, en la Biblia, y tener fe en Él y salvación en Él por medio del Evangelio. Así que hemos cubierto algunos temas. Y hace poco que comenzamos con argumentos sobre la existencia de Dios, el diseño, la creación en sí demuestra claramente, y aún dice eso en Romanos el capítulo 1, que la creación muestra evidencia de Él y de sus atributos, sus características, de su gran poder y más. Y de que sí existe, que es creador. Y también, no solo eso, sino también el diseño que hay dentro de la creación, de las cosas, de los animales, dentro de los seres humanos y mucho, mucho más, los planetas y las estrellas y todo lo que hay. Vemos un diseño que requiere o que requirió una inteligencia sumamente divina y por sobre la creación y más. Entonces, es decir, que está fuera, es creador, es diseñador y que está separado de la creación, que hizo la creación y todo lo que hay por medio de su gran poder, inteligencia, sabiduría, amor, compasión y también la hermosura que Él quería crear dentro del universo. Así que vimos las pruebas de la existencia de Dios por medio de lo que hay. También en cuanto a la moralidad, que tener una ley moral requiere un legislador o creador o autoridad moral perfecto que provea esa ley. Muy bien, entonces, y después de un par de episodios, hicimos otros sobre las pruebas de la Biblia, si es mito o también si es verdad, y mostramos las evidencias, y te animo a ver esos episodios. Y ahora estamos en el número 3 de esta serie de lo que se llama la apologética o la defensa de la fe cristiana, y es sobre Jesús mismo, su persona. Y voy a ponerme en pequeño para que vean las cosas que quiero mostrarles. Muy bien. Ahí estamos. Entonces, Jesús, ¿es el Señor o es mentiroso? De gran manera. ¿O es lunático? ¿O aún es leyenda no más? Esas son las cosas que vamos a ver y lo vamos a ver ya. Muy bien, justo antes del tema, vamos a tomar un minutito para expresar nuestra gratitud, mi gratitud hacia todos ustedes por escuchar y seguir el podcast Verdad Sin Límites. Es tan importante el ministerio que hacemos aquí, y aunque sí estoy en medio de trabajar full time como el decano académico de la Universidad Bautista de Luisiana, me retraso algunas veces a hacer los episodios, pero por eso aún más quiero expresar mi gratitud hacia todos ustedes por seguir y esperando que salgan los episodios, y así aprendamos juntos y aprenderemos juntos las verdades de Dios y también predicar el Evangelio. Así que si quieres que eso siga, y que siga aún más y con más fuerza y llegando y alcanzando aún más gente, entonces te pido esto: si podrías hacer clic en like, y también si podrías hacer clic para seguir el podcast, y también invitar a otros por compartir el enlace a cada episodio con otros más,
por medio de tu Facebook o por medio de un texto o WhatsApp, poniéndolo en grupo o a individuos, es compartir todo lo que mostramos aquí en Verdad Sin Límites a los demás, y así crecerá aún más el podcast y el ministerio que tenemos juntos, ¿no? Así que muy bien, vamos a seguir adelante con el tema de la existencia y divinidad de Cristo. Ok, muy bien, sigamos adelante. Entonces, en cuanto a Jesús, si uno va a poner toda su fe y si va a poner toda su vida y eternidad en Jesús, debe ser que exista. Debe ser que sea verdadera persona y el verdadero Hijo de Dios. ¿Y cómo podemos probar eso? ¿Cómo podemos discernir si Él es o Señor, o mentiroso, o lunático, o leyenda nomás? Entonces, primero es hacer la pregunta si Él existió, es decir, físicamente. Jesús, el nombre existió, y fue, es decir, que era un nombre muy, muy común en aquel tiempo, ¿no? Pero lo que tenemos que entender es que hay muchos que dicen que ni existió este Jesús, que no existió, que es nada más que una imagen que creó los discípulos y los seguidores de esta idea de Él. Vamos a ver todos esos detalles, ¿ok? Pero primero hay que hacer la pregunta si Jesús mismo al principio hace la pregunta, ¿existió Él? Bueno, lo que es interesante es que recibimos y tenemos hoy en día, y ha existido realmente por mucho tiempo, las evidencias no solo de la mano de los seguidores de Él, sino también de las fuentes o eruditos o historiadores seculares. Mire esto, de Tácito. Dice que ni el esfuerzo humano, ni la generosidad del emperador, ni el aplazamiento de los dioses terminaron con la escandalosa creencia de que el fuego había sido ordenado por Nerón. Está hablando del incendio de la ciudad de Roma, cuando Nero era el emperador. Dice Tácito, por lo tanto, historiador, dice, para acabar con el rumor, Nerón sustituyó como culpables y castigó de las formas más inusuales a aquellos odiados por sus actos vergonzosos, a quienes la multitud llamó cristinos, es decir, cristianos. Bueno, hay más. Él dice, el fundador de este nombre, Cristo, ¿ok? Es Christus en latín, había sido ejecutado en el reino de Tiberio por el procurador Poncio Pilatos, por el procurador Poncio Pilatos, suprimida por un tiempo. La superstición mortal estalló de nuevo no solo en Judea, origen de este mal, sino también en la ciudad, es decir, Roma, donde todas las cosas horribles y vergonzosas de todas partes se reúnen y se hacen populares. Eso salió de la boca y de la mano de lo escrito de Tácito, que era un historiador romano y no seguidor de Cristo, no afiliado de él. Y ahora, Josefo era historiador judío que trabajó como historiador para el Imperio Romano. Y en el año 78 después de Cristo dijo esto, siendo pues este tipo de persona, este ser un saduceo sin corazón, Ananus, pensando que tenía una oportunidad favorable porque Festo había muerto y Albino todavía estaba en camino, convocó una reunión, quiere decir Sanedrín, de jueces e introdujo en ella al hermano de Jesús que se llama Mesías, Santiago por nombre y algunos otros. Hizo la acusación de que habían transgredido la ley y los entregó para ser apedreados.
Siguió diciendo más años después en su libro Antigüedades de los Judíos en el año 93. En esta época después de Cristo, en esta época vivía Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, porque era un hombre que hacía obras sorprendentes y un maestro de gente que aceptaba la verdad con gusto, se ganó a muchos judíos y a muchos griegos. Era el Mesías. Dice él, cuando Pilato, al escucharlo acusado por hombres de la más alta posición entre nosotros, lo habían condenado a ser crucificado. Aquellos que en primer lugar llegaron a amarlo no renunciaron a su afecto por él, porque al tercer día se les apareció restaurado a la vida. Los profetas de Dios habían profetizado esta y otras innumerables cosas maravillosas sobre él, y la tribu de los cristianos, así llamada después de él, todavía no se ha extinguido hasta hoy. Entonces, estamos recibiendo esto de los que no eran seguidores de él, no afiliados, no amaban a él, no tenían conexión, esto aún después años de él, y siguió el testimonio de muchos testigos de que existió, y estos historiadores están escribiendo los actos, están escribiendo los hechos en cuanto a este Jesús en particular, que era el líder de este tribu, Cristo. Okay, de los cristianos. Y ahora la pregunta llega a ser esto realmente, a lo más básico. Y el C.S. Lewis, que antes era un ateo, profesor en Inglaterra, en las grandes universidades ahí, de Oxford y más, y Cambridge, C.S. Lewis escribió esto, porque luego, después de estudiar en serio los hechos sobre Jesús, la Biblia, las filosofías, él se convirtió a Cristo y se convirtió a ser y llegó a ser un apologista. Interesante. De ateo a ser el que defendió a Cristo y el cristianismo. Y él lo puso así. Estoy tratando aquí de evitar que alguien diciendo la cosa realmente tonta que la gente suele decir de él. Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de ser Dios. Eso es lo único que no debemos decir. Un hombre que fuera simplemente un hombre y dijera el tipo de cosas que Jesús dijo, no sería un gran maestro moral. O bien sería un lunático al nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado, o bien sería el diablo del infierno. Debes hacer tu elección. Así que él pone todo en ese cuadro, y justamente no es solo un maestro bueno, porque él no dijo y no se proclamó ser solo un maestro moral. Había muchos de ellos, a través de muchas culturas, a través de todos los años desde la creación. Entonces, él está diciendo no, o es Dios, o es un lunático, o mentiroso, o lunático, o leyenda. ¿Cuál será? Bueno, vamos a ver estas evidencias. Y vamos a tomarlo uno por uno. Primero, ¿es Jesús un mentiroso? ¿Okay? Bueno, primero tenemos que entender que un gran número de judíos y romanos, creyentes y no creyentes, aceptaron lo que vieron y escribieron en los 4 evangelios. Estos autores, como Mateo, Marcos, Lucas y Juan, lo que vieron, y no solo lo que vieron ellos, sino también lo que vieron los alrededor de ellos. Lucas especialmente, tomando de testigos oculares, dice eso.
Y ahora, ellos aceptaron lo que vieron, incluso verlo cometer errores, es decir, errores según su estándar, públicamente. Pero obviamente no hay ninguna prueba de un error por medio de Jesús, solo que Él hizo cosas que ellos no quisieron. Por eso lo pueden decir, oh, es un error que cometió. Especialmente los fariseos y saduceos, ellos dos y otros más lo habían acusado de cometer errores doctrinales, religiosos y blasfemia sobre todo. Eso es lo que llama la atención, hablando de fariseos y saduceos también. Aún los fariseos nunca negaron los milagros que Jesús hizo. Solo criticaban cuándo y en nombre de quién los hacía. Es decir, el problema de ellos no fue que él hiciera los milagros. Lo vieron con sus propios ojos. Eran testigos de eso. Eso es lo que les había enojado tanto. Que lo hizo, por ejemplo, en el sábado, en la sinagoga, hizo milagros entre la gente que no fue querido por ellos, que era la gente de baja clase, y todo eso. Así ellos rechazaron por qué lo hizo, no lo que hizo Jesús, especialmente en cuanto a los milagros. Entonces, lo que tenemos que hacer es tomar ese argumento que fue un mentiroso y extender ese argumento hasta su final. Si Jesús era un mentiroso, entonces era un hipócrita, porque él exigió que todos fueran honestos. Y era malvado. Si era mentiroso, entonces también eso significa que era malvado, porque engañó a miles de personas prometiendo con lo que no pudo cumplir él mismo. Dijo a los demás que fueron honestos. Era un idiota también, porque no obtuvo protección. Lo mataron. Idiota. Murió por lo que sabía que era mentira. Y en cuanto a eso, ese último punto, vamos a volver a eso enseguida, más tarde, pronto, ¿ok? Entonces la pregunta es esta: ¿alguna vez un mentiroso patológico resucita a los muertos? ¿Cura a los enfermos? ¿Echa a los demonios fuera de la gente? Creería que no. No hacen cosas así. Por supuesto que no, porque un mentiroso no se ocupa principalmente de palabras, se ocupa más por sus palabras y no de sus acciones. Y también evita el mentiroso ese escrutinio, ¿no? Se escapa de estar por debajo de la lupa de la gente de investigación y la detección pública. Hace lo que hace y desaparece. Tiene que extender la vida de sí mismo, ¿no? Entonces, creo que es muy claro que Jesús no pudo ser mentiroso, porque no iguala la evidencia, la evidencia de lo que dijo y lo que hizo con ese denuncio de que él es mentiroso, no se combinan, no se igualan, no comparan. Entonces, ¿era Jesús un lunático? ¿Era un lunático? Bueno, vamos a ver. Ok, entonces, ¿era Jesús lunático? ¿Estaba loco él? Por ejemplo, leyendo de la palabra de Dios, Marcos 3, 20, en los versículos 20 al 22, dice aquí: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí, está loco. Porque los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Beelzebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y ahora en el Evangelio de Juan, el capítulo 7 y el versículo 5, dice:
porque ni aun sus hermanos creían en él. ¿Por qué? Porque pensaban que estaba loco, que era un lunático, que no sabía lo que estaba haciendo, estaba fuera de sí, ¿no? Y ahora, la respuesta a esta pregunta, si Jesús era lunático, si estaba loco o no. Los lunáticos no curan a los enfermos, no resucitan a los muertos. No curan a los enfermos, no resucitan a los muertos. Jesús sí lo hizo. Los lunáticos no tienen ese poder. Están fuera de sí y dicen muchas cosas y hacen cosas sin inteligencia, por decir, pero no curan, no hacen cosas tan buenas y milagrosas, no pueden hacer milagros. No hablan consistentemente las profundas verdades, como Jesús había expresado una y otra vez. Estamos aquí y tenemos toda la evidencia aquí de lo que decía Jesús, y aún Juan dice aún más que Jesús dijo y hizo, pero no se puede contener en todos los libros del mundo. Entonces, los lunáticos no pueden hablar con consistencia en lo que dicen. Tampoco los lunáticos no pueden mostrar otros comportamientos normales como los de Jesús. Entonces, ya estamos viendo de que esto no funciona, de que Jesús estaba loco. Estaba muy, muy en su cabal. Y es que es que aparte de eso pudo hacer milagros y enseñar sus verdades. Y todo eso sin error. Y ahora, hay otro personaje, una persona que andaba con Jesús por 3 años, igual a los otros 11 discípulos. Era discípulo. ¿Adivina quién? Judas. Y ahora, ¿qué de él? Si había alguien que estaba con Jesús de tal forma que pudo ver y escuchar a Jesús en privado tanto como en público, si había una persona así, Judas era esa persona. Entonces, supongamos que todos los otros 11 discípulos no se dieron cuenta de que Jesús era lunático, ¿okay? Que estaba loco. Vamos a decir que ninguno de ellos supiera que estaba loco Jesús. Entonces, mire esto, escribió y publicó Judas la devastadora historia de la actual locura de Jesús. Es como hoy en día, si uno sale de trabajar para un presidente o un jefe de una empresa, algo así, y hay escándalos y todo, cualquier cosa, ¿no? Puede pasar en su tiempo trabajando y presente ahí en esa empresa o en esa casa política o posición política. No pueden esperar hasta salir de eso para escribir su historia y venderlo, publicarlo y venderlo para tener dinero, para ganar dinero. ¿Ok? No pueden esperar. Muy pocas personas guardan en silencio las cosas que deben estar guardados así, de esa forma, en silencio. Entonces, ¿por qué Judas no escribió y publicó esa obra escrita de que, mira, Jesús no fue así? Lo vi en privado haciendo bromas, diciendo bromas, diciendo cosas sucias, bromas sobre cosas sexuales, o yo lo escuché, lo vi yo mismo, que Jesús se comportaba mal, estaba acostándose con mujeres. No tenemos nada escrito por Judas, y tuvo más que suficiente oportunidad para hacerlo. ¿Y dónde pasó la información precisa él sobre el estado mental verdadero a las autoridades? Por decir, por ejemplo, le hubiera costado aún pocos días o semanas
antes de decir, mira, necesito informar a las autoridades de que está loco, ¿no? Y va a causar mucho peligro para la gente. Y en contra del gobierno y más. No, nunca pasó con Judas. ¿Chantajeaba a Jesús y a los 11 sacando provecho de ellos? No, no vemos nada de eso, de ninguna manera. Al contrario, Judas se deshizo del dinero por la culpa que sentía, no arrepentimiento, ¿ok? Pero por lo que había hecho, él echó el dinero de vuelta a los fariseos, después de lo que había hecho a Jesús, entregándole a las autoridades. Tampoco gritó que había cometido, o él gritó que había cometido el pecado de traición. Él dijo, estaba tratando de deshacerse de la culpa, de lo que hizo. Y al final, ¿qué pasó? Se mató a sí mismo. Se suicidó. Entonces, esa es una gran evidencia. Muy pocas veces se menciona esto como evidencia de que Jesús no era mentiroso, no estaba loco. Entonces, otra cosa que se propone muchas veces entre los escépticos y ateos, aún muchas veces agnósticos, que Jesús fue nada más que una leyenda que crearon los discípulos. Que no creía Jesús que era Dios, tampoco, sino sus seguidores le convirtieron en ser un Dios o ser el Dios mismo. O durante o después de la muerte de Jesús. Entonces, eso es decir que ellos estaban descubriendo que, él está muerto ahora. Tenemos que, y no se resucitó como dijo que iba a hacer. Entonces, tenemos que seguir con la historia. Nos ha costado demasiado, entonces tiene que seguir esta fábula, tenemos que hacerlo y convertirlo en algo que suene como la verdad y que sí resucitó y que es poderoso, que se ascendió al cielo y está controlando todo, no, que está vivo todavía, no, y tenemos que hacerlo porque ahora estamos en peligro, nos van a matar. Entonces tenemos que agrupar y a más creyentes todavía. Hay una cosa que se llama la disonancia cognitiva. Es decir, que uno descubre que está equivocado en lo que cree. Y eso le ha causado dolor, desilusión. Entonces, así que uno tiene que crear creencias para explicar las anteriores, para que siga siendo verdad lo que se había proclamado y escrito y publicado de la creencia de uno, o del seguidor, o del líder de uno. Y ahora te voy a mostrar un muy buen ejemplo de lo que es esta disonancia cognitiva. ¿Okay? Tengo la historia aquí de la señora Dorothy Martin. Y les voy a dar esta historia en breve aquí mismo. Y ella fue una ama de casa estadounidense de Chicago que en la década de los 50, 1950, comenzó a recibir lo que decía eran mensajes de seres extraterrestres llamados los guardianes, provenientes del planeta Clarion. Según Martin, estos mensajes llegaban a través de la escritura automática, una práctica relacionada con el espiritismo. En 1954, Martin profetizó que era un gran desastre destruiría gran parte del mundo el 21 de diciembre de ese año, comenzando con una inundación catastrófica en Norteamérica. Sin embargo, afirmaba que los verdaderos creyentes serían rescatados por naves espaciales enviadas por estos seres superiores. Su grupo, conocido como The Seekers, o buscadores, también llamado Fraternidad de los Siete Rayos, se preparó con fervor para el evento. Muchos miembros abandonaron sus trabajos, vendieron sus posesiones y cortaron lazos
con sus familias para esperar el rescate alienígena. El evento nunca ocurrió. Tras el fracaso de la profecía, en lugar de abandonar sus creencias, Martín y varios seguidores afirmaron que la tierra había sido salvada gracias a la fe y las oraciones del grupo y que el desastre fue evitado por decisión de los guardianes. Este fenómeno llamó la atención del psicólogo Leon Festinger, quien junto a su equipo de investigadores se infiltró en el grupo antes del supuesto apocalipsis. Posteriormente documentó todo en su libro When Prophecy Fails, When la profecía fracasa, donde introdujo formalmente el concepto de disonancia cognitiva, la tensión psicológica que ocurre cuando una persona sostiene dos creencias contradictorias. Por ejemplo, la profecía falló versus yo no puedo estar equivocado. A raíz del escándalo y descrédito público, el grupo se disolvió poco después. Martín se mudó a Perú y más tarde a Arizona, donde continuó con actividades espiritistas bajo otros nombres. Y ahora, lo que también pasó después de esto es que ella tuvo especialmente un acompañante que también siguió diciendo que todo salió como debe y escribió más, publicó más y hasta que disolvió el grupo también. Entonces, eso es la disonancia cognitiva, de que sí fracasó, pero crea otra mentira para cubrir la primera mentira y así hasta como va siempre eso, ¿no? Y cómo termina en destrucción, eso. Entonces, lo que están diciendo muchos escépticos, llego al punto es que esto es lo que hizo, o lo que hicieron, mejor dicho, los discípulos. ¿Okay? ¿Es cierto eso o no? Pero los discípulos lo inventaron todo. Hicieron de Jesús más de lo que realmente era. Y le convirtieron en Dios, basado en los otros míticos. Y escribieron los detalles inventados. Les voy a mostrar un video del Ministerio Contextico. Me dieron permiso también para mostrar esto en mis presentaciones. Y bueno, vamos a verlo. Y mira lo que dicen ellos en cuanto a las evidencias de que Jesús sí era Dios. ¿Qué onda? Hoy vamos a dar 3 evidencias contundentes de que Jesús es Dios. Primer punto, la Biblia y los escritores del Nuevo Testamento afirman que Jesús fue Dios. Vemos que a Jesús se le menciona como el Señor constantemente en el Nuevo Testamento, usando la palabra Kyrios. Kyrios es la palabra en el griego con la que los judíos tradujeron a la Septuaginta el nombre de Jehová. Todos en esa época leían esta versión del Antiguo Testamento. Por tanto, que una persona mencionara que Jesús es el Kyrios era equivalente a decir que Jesús era Jehová. También encontramos pasajes que nos dicen explícitamente que Jesús fue Dios. Por ejemplo, en Juan 20:28, Tomás llama a Jesús Señor mío y Dios mío. Y Romanos 9:5 nos dice que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y por ejemplo, en Isaías 9:6 se nos mencionan las profecías de que Jesús iba a nacer y se le menciona como Dios fuerte, Padre eterno. También Juan mencionó que Jesús es Dios, afirmando que Él es el Logos, que estuvo desde el principio, que era con Dios y que era Dios, y que por medio de Él fueron creadas todas las cosas, algo que solo se le atribuye a Dios. Entonces vemos que la Biblia dice explícitamente que Jesús fue Dios. Otro punto muy contundente es que Jesús mismo afirmó que Él era Dios. Juan 8:58 es un texto muy fuerte y contundente porque Jesús ahí mismo afirma que antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús menciona ahí el yo soy, está mencionando su eternidad, está mencionándose a Él como el mismo Jehová. No menciona yo era, no menciona yo estaba, menciona yo soy. El nombre de Jehová, el nombre que le habló a Moisés, Él mismo es Dios. Jesús se nombra a Él mismo como el Hijo del Hombre. Esta era una profecía en Daniel 7 donde se habla de un hombre divino, de alguien divino bajando, descendiendo. Jesús está diciendo ahí, yo soy Dios, yo soy esa profecía. Tenemos que ver que Jesús mismo afirmó que Él era algunos atributos que solo le correspondían a Dios, a Jehová. Los judíos entendían perfectamente cuando Él decía, yo soy el camino, yo soy la verdad,
yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, etcétera. Por eso despertaba tanto odio en los fariseos, porque ellos entendían perfectamente que él estaba afirmando que él era el Mesías, y no solo que era el Mesías, que era Dios mismo. Jesús mismo declaró: yo soy Dios. Entonces no puedes creer en Jesús y no creer lo que él dijo que era. Tercer punto, la Biblia nos muestra que Jesús poseía atributos divinos. Comenzamos. Jesús demostró su omnipotencia en distintos hechos. Él convirtió el agua en vino, él calmó la tempestad, algo que nadie podía hacer. Él caminó sobre el agua, él poseía atributos divinos. Como ya vimos en Juan 1:1 o en Juan 8:58, Jesús era eterno. Jesús demostró que era omnisciente, que es omnisciente, él todo lo sabe. Lo vemos cuando vio a Natanael antes de que Natanael lo supiera. Lo vemos cuando él sabía que los fariseos cavilaban en sus corazones cuando había sanado al paralítico. Jesús mismo afirmó que él ya sabía quiénes creerían y quiénes no. Jesús menciona su omnipresencia en Mateo 18:20 y en Mateo 28:20. En Mateo 18:20 dice que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está él. Y en Mateo 28:20 dice que él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia nos afirma que a Jesús le fue dada toda potestad tanto en los cielos como en la tierra. Él mismo afirma en Mateo 11 que el Padre le había entregado todo en sus manos, incluso revelarse. Jesús afirmó y mostró ser inmortal. Él dijo en Juan 10:17 que él pone su vida y él tiene poder para volverla a tomar, y lo vimos claramente que Jesús resucitó. Toda la Biblia de pasta a pasta, el Nuevo Testamento nos deja muy claro que Jesús es digno de adoración. Él recibe la adoración, él merece la adoración. En Apocalipsis 5:12 nos queda muy claro esto. Bueno, estamos haciendo estos videos acerca de la persona de Jesús por tanta confusión y tanta creencia falsa que hay, tanto en sectas como en grupos cristianos, o que se dicen ser cristianos y que no afirman contundentemente estas doctrinas como doctrinas básicas del cristianismo, que Jesús fue completamente Dios, y más adelante hablaremos que Jesús fue completamente humano. Y cuando decimos esto, decimos que Él es una persona aparte del Padre, sin embargo Él es Dios mismo, la misma naturaleza del Padre, la misma esencia, en todo es Dios mismo. Esto no se puede comprender lógicamente, nunca se ha podido comprender lógicamente, pero cristianos han muerto por defender esta doctrina básica del cristianismo. Tengo que decírtelo, no puedes tener un cristianismo sin Jesucristo como Dios mismo. Es imposible, no puedes creer en la Biblia sin Jesucristo como Dios mismo. Suscríbete al canal, comparte el video y espera el video donde hablaremos sobre la humanidad de Cristo. Entonces, como dice Tom Gilson, el director nacional de un ministerio apologético que se llama Campo de Radio Christi, dice: o Jesucristo fue un hombre real y los autores del Evangelio pintaron un cuadro consistente porque registraron su vida fielmente, o él fue el material de la invención humana, al menos en gran parte, y las 4 fuentes solo resultaron con un carácter de excelencia moral más allá de cualquier otro en toda la historia o la imaginación humana. Y como habíamos comentado antes o leído del C.S. Lewis, que antes era ateo y se convirtió en ser seguidor de Cristo, él dijo: debes hacer tu elección. O este hombre era y es el Hijo de Dios, o un loco, o algo peor. Puedes encerrarlo como un tonto, puedes escupirle y matarlo como a un demonio, o puedes caer a sus pies y llamarlo Señor y Dios. Pero no vengamos con ninguna tontería condescendiente sobre su condición de gran maestro humano. No ha dejado eso abierto para nosotros. No tenía intención de hacerlo. No enfrentamos entonces a una alternativa aterradora. Este hombre del que estamos hablando o era y es solo lo que dijo, es un lunático o algo peor. Tengo que aceptar el punto de vista de que él era y es Dios. Entonces, mi amigo, si no has creído en Jesús para tener perdón de pecado y vida eterna, entonces te animo a hacerlo. Según las evidencias, sí, hay muchas más. En esta presentación solo pudimos cubrir ciertos hechos. Hay mucho más. Pero hay suficiente como para decir que sí, sin duda, Jesús era y es Dios. Y es el Hijo de Dios, que nació de la Virgen, vivió una vida sin pecado y murió, fue crucificado, enterrado y se resucitó al tercer día, como fue así profetizado por los profetas antes. Entonces,
mi amigo, has aceptado a Cristo, has recibido a Cristo, has inclinado tu cabeza o aún arrodillado ante Él diciendo, Señor, soy pecador, sálvame, creo en ti, perdóname, soy tuyo. Entonces, si no lo has hecho, entonces ahora es tu momento. Y avísanos eso también por escribirnos en un email con la dirección de email de info@truthunbound.org. info@truthunbound.org. Escríbenos a esa dirección de email y así responderemos y te ayudaremos en encontrar una iglesia bíblica que predique el Evangelio y que enseña la verdad. Muy bien. Entonces te animo a hacer clic en like para seguir el podcast, suscribirte al podcast y también comparte el enlace a este podcast, este episodio especialmente con todos tus amigos y conocidos y aún más allá. Bueno, recuérdate siempre, sigue a Jesús, porque cuando sigues a Jesús, siempre seguirás a la verdad.